Ok. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que tú te estés comunicando o conectando más bien con nosotros a través del portal de Palabra Viva o bien de YouTube. Seas bienvenido a este espacio. Y bueno, como ya sabemos, hemos estado estudiando el libro de Génesis a través desde el capítulo número 1 en el mes de agosto, con el tiempo con Dios, y ahora en este mes de septiembre, bueno, hemos continuado, ya vamos en el capítulo 20, bueno, creo que vamos más adelante del capítulo 25, pero en esta mañana vamos a reflexionar en el capítulo 25, de los versículos del 19 al 34. Y el título de esta breve reflexión se llama La actitud sobre la primogenitura. Eso es lo que vamos a ver. Y el enfoque es: una persona de fe debe valorar el regalo de la gracia que recibió de parte de Dios. En este caso vamos a hablar un poco de lo que es la primogenitura, que era muy importante para el pueblo de Israel. Era como si recibiésemos un regalo de gracia. Es todo esto que significaba ser el primer hijo de un varón de una familia, o bien el primero de cualquier especie que abre matriz, ¿verdad? Ese es el hijo que abre matriz, el hijo que es el primero nacido, es el que abre, es el que es el primogénito, ¿verdad? Es el primero de esa familia. Entonces, aquí voy a repetir el enfoque que dice: una persona de fe debe valorar el regalo de la gracia que recibió de parte de Dios. Y bueno, ya habíamos visto el domingo pasado que nos encontrábamos ya en que pues ya Abraham ya era muy entrado en años y ya le preocupaba con quién se iba a casar Isaac, porque pues era el hijo de la promesa, ¿verdad? Y sabemos que mandó a buscarle una esposa, y después vemos a través de los capítulos anteriores al 25 que él sí se encuentra una esposa para él. Su esposa se llamó Rebeca, ¿verdad? Y dice que cuando él ya tomó por mujer a Rebeca, ya Isaac era de 40 años. O sea que no era un chamaquito, ya era un hombre ya maduro, ¿verdad? Por decirlo de una manera, pues ya 40 años, ya es una persona, bueno, al menos en estos tiempos ya es una persona ya un poco, ya es un adulto, ¿verdad? Si no es un adulto mayor, pues sí es un adulto. Entonces ya es cuando él se casa con Rebeca. Pero Rebeca tiene una característica muy parecida a la de Sara. Era estéril también, ¿verdad? Entonces no luego tuvieron hijos, sino que pasaron 20 años, realmente Isaac ya tenía 60 años cuando llegó estos cuatitos de los que vamos a hablar hoy, que se llamaron Jacob y Esaú. Aunque aquí en el título de esta porción dice primero Jacob y Esaú, realmente el mayor a la hora del nacimiento fue Esaú y el que siguió fue Jacob, pero ahorita vamos a ver por qué primero se nombra a Jacob. Y entonces vimos esto de que dice: Dios bendijo a estos gemelos cuando llegaron, y dice la escritura que ambos luchaban en el vientre de su madre Rebeca, y Dios le dijo a Rebeca que 2 naciones luchaban dentro de su vientre y que el mayor serviría al menor, ¿verdad? Entonces vamos a leer, le voy a dar lectura a estos del capítulo 25, de los versículos 19 al 34, perdón. Y dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y le aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y él respondió, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos entre sus entrañas, desde tus entrañas. Dice: un pueblo será más fuerte, y el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz.
Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro para la caza, hombre de campo, pero Esaú era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volvieron Esaú del campo cansado. Dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Esaú, he aquí, me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. En el pueblo de Israel dice que la primogenitura en la sociedad israelita era muy importante, era un privilegio especial y una responsabilidad. El linaje se pasaba de padre a hijo y se reflejaba en una herencia superior y en autoridad. Además de que era el heredero del pacto y recibe el derecho a la bendición del padre. O sea que era muy importante para ellos la primogenitura, ¿no? Era un regalo que Dios te daba. Tus padres cuando morían te dejaban una herencia superior a la de tus hermanos. Y si tu padre ya no vivía, tú heredabas esa autoridad delante de la familia. Tú ahora eras el jefe de la familia. Tú ahora te ibas a hacer cargo de tu madre y de tus hermanos. Y si tus hermanas solteras estaban todavía solteras, y todo, eran tu responsabilidad, ¿verdad? Entonces era algo muy especial de privilegio, pero también de responsabilidad. Entonces el hijo mayor varón era muy importante. Esto era Esaú. Esaú por nacimiento era el primogénito, porque era el que había pasado primero, era el que había nacido primero. Y dicen que agarrado del calcañar, o sea, agarrado del piecito, llegó el otro, ¿verdad? Que era Jacob. Pero sin embargo, cuando crecieron, Esaú le vendió su primogenitura a Jacob. Y se lo vendió por un plato de lentejas. Dijo, por una comida. Nosotros hacemos 3 comidas o más comidas al día. O sea, era una necesidad primaria, es cierto, venía muy cansado de todo su día de trabajo, ¿verdad? Y venía muy hambriento, pero no creo que sea el único día que haya llegado cansado y hambriento. Pues dice que siempre andaba en la casa, que siempre andaba afuera, ¿verdad? Pero en esa ocasión especial, Jacob aprovechó para decirle, bueno, sí te lo doy, pero véndeme tu primogenitura. Y entonces él dice, pues bueno, si me iré a morir algún día, ¿de qué me servirá la primogenitura? Pues bueno, sí está bien, te la cedo. Pero le cedió esa bendición de que el Padre orara por él y le diera toda esa bendición de parte de Dios. Lo tuvo por menos, dice que de esa manera menospreció, no le dio la importancia de este regalo que él había recibido de nacimiento de parte de Dios, de ser el primogénito. Lo tuvo por menos y no lo valoró en el tiempo que debía de ser. Y más adelante en el libro de Hebreos, creo que lo busqué acá, porque también les quiero leer otra versión que encontré de esta porción de Hebreos. Dice Hebreos, en la Valera 1960, Hebreos 12, del 15 al 16, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Comía varias veces y comía todos los días, pero por una sola comida de un día vendió su primogenitura. Y otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice, tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, esto es la gracia, ni sea como mala hierba,
pues esto puede perjudicar a otros. No cometan inmoralidades sexuales, ni le falten el respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Eso es parafraseado, ¿verdad? Pero para que podamos entender esto de que Esaú por una sola comida vendió sus derechos, menospreció sus derechos, no le dio la importancia que tenía este regalo que Dios le había conferido. Dice que Esaú tomó su primogenitura a la ligera, no le dio el valor que tenía, profanando, o sea, faltándole el respeto a Dios. Se alejó de la gracia de Dios por una comida. Realmente yo creo que él no tenía una relación tan profunda con el Señor porque no le dio la importancia que tenía esto que él ya por nacimiento era suyo. Finalmente Jacob recibe la bendición de esa primogenitura y se establece nuevamente una historia de la genealogía de Dios. Por genealogía, o sea, por árbol genealógico, digamos que le correspondía a Esaú, pero Esaú, al menospreciarla, se mueve la genealogía a Jacob. Y sabemos que de Jacob salen las 12 tribus, ¿verdad? Y que de Judá viene de ahí la línea donde viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya no le tocó la línea a Esaú, sino que la línea viene por Jacob, ¿verdad? Que él fue el que recibió la bendición de parte de Isaac cuando ya iba a morir, de ser ahora, de tener él la primogenitura. Como conclusión diremos que Esaú menospreció, tuvo en poco esto que decíamos de la primogenitura, tuvo en poco los regalos del Señor, equivale a despreciar a Dios mismo. Dice, necesitamos la fe que cree en la elección perfecta de Dios. ¿Cuál debe ser esta actitud de la gracia de Dios? Que cuando tenemos esta gracia de Dios, sabemos que gracia es un regalo inmerecido de Dios. En este caso era la primogenitura, pero puede ser los dones que el Señor nos ha dado. El Espíritu Santo, cada uno, cuando hemos aceptado al Señor Jesús, nos ha provisto de algunos dones, esos regalos especiales, esas capacidades que nos da para que nosotros podamos ser de bendición a otros, ¿verdad? Entonces nosotros también hemos recibido regalos de parte de Dios y eso es por gracia, no porque lo merezcamos, porque no lo merecemos, pero el Señor en su infinito amor nos regala esto. En este caso a Esaú le había regalado la primogenitura, pero necesitamos esa fe que cree en la elección perfecta de Dios, en que cree en la soberanía de Dios, que a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes dones, o cuando menos debemos de tener uno, ¿verdad? Pero algunos tienen muchos, ¿verdad? Entonces, de esos regalos que Dios nos ha dado, no los tengamos en menos, no los menospreciemos, no los hagamos a un lado, sino que los hagamos fructificar para que puedan ser de bendición. Dice, todo creyente tiene un regalo de la gracia de Dios que recibió de parte de Él y debe utilizarlo sagradamente respetándolo. Pues si cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos, un regalo de Dios también es levantarnos en la mañana y gozarnos de sus bendiciones, ¿verdad? Entonces no debemos a veces nos acostumbramos a estas bendiciones, hermanos. A veces son tan cotidianas, ¿verdad? Como es el tener el pan de todos los días, como es el que abramos los ojos y veamos la luz, como es el respirar. Yo creo que las personas que a lo mejor atravesaron por esta enfermedad pasada del COVID, que no podían respirar, yo creo que en ese momento valoraron algo que no nos damos ni cuenta cómo lo hacemos, ¿verdad? Todos los días. Entonces, son regalos que el Señor nos da, pero también nos da estos dones que decíamos, o nos da ciertos trabajos o cosas que son bendiciones a nuestra vida, que no debemos de menospreciarlas, sino debemos de darles el valor justo y debemos utilizarlos y respetarlos y también hacer buen uso de ellos, ¿verdad? Por eso dice que debemos de utilizarlos sagradamente, debemos de valorarlos, que son y que vienen de parte de Dios. Entonces, en respuesta que dice, la actitud que debemos de tener sobre la primogenitura o la actitud que debemos de tener sobre estos regalos inmerecidos recibidos por la gracia de Dios, es eso, valorarlos, utilizarlos para su obra, ¿verdad? Entonces, con esto en nuestra mente, ¿verdad? Que no podemos ver que todo esto que hemos recibido del Señor sea valorado, que no sea menospreciado como Esaú menospreció su primogenitura, ¿verdad? Entonces, con esto en nuestra mente, pues si alguien tiene alguna gratitud o petición delante del Señor, pues es el momento para que la podamos externar. Bueno, yo sí pido que oren por la familia de nuestro yerno. Bueno, pues
¿Mande? Sí, hay una familia que está fuera de Estados Unidos y que son parte de este conflicto que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, para que ellos puedan ser pues resguardados por el Señor, ¿verdad? En todo momento, y que puedan pues el Señor les pueda dar el camino para que puedan estar mejor, ¿verdad? Y puedan salvaguardar su vida, ¿verdad? Entonces los ponemos en manos del Señor. Yo pido a Dios que el Señor me escuche una oración por Judith, que tiene un problema, esperamos que se le resuelva. Aparte de ello, le doy gracias a Dios porque me da la vida y la salud hasta cierto punto. Gracias al Señor, estoy aquí. Gracias, hermano. Bueno, mi suegra da gracias a Dios por su salud y pone en manos del Señor una situación de trabajo de Judith. Muy bien. Si ya no hay otra cosa más que expresar, no sé si alguien pone en el chat o, bueno, ya posteriormente también oraremos por eso. Y le voy a ceder a nuestro pastor el espacio de la oración de gratitud y de petición. Bendiciones a todos. Bueno, pues vamos a orar por eso que ya se mencionaba y pues yo estoy seguro que todos tenemos algo siempre que pedir a Dios o que agradecerle, sobre todo ya les he comentado, he insistido mucho y a lo mejor insisto demasiado en el hecho de que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, agradecidos con el Señor por la vida que nos da, por lo que Él nos permite disfrutar hoy, estar aquí, es hermoso todo esto. Y bueno, pero pues vamos a orar particularmente por lo que se comentó Claudia y bueno, yo sé que a lo mejor son cosas también que pueden ser muy personales también, ¿verdad? Y que son muy íntimas y que no vamos a andar divulgándolas, pero que el Señor sí las conoce, Él sí las conoce y yo quiero interceder con ustedes por esas cosas también que son muy personales y muy íntimas. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque Tú has prometido, Señor, y tus promesas se cumplen. Y que tu oído va a estar presto, Señor, a las peticiones de tus hijos. Señor, y hoy quiero iniciar con esto, con esas peticiones, Señor, esos temas que son sensibles para nosotros, que son sensibles, Señor, para nuestra vida y que están allí presentes. Yo sé que en cada corazón, que en cada persona que hoy nos está escuchando, que nos estás viendo, Señor, existe algo en su corazón, en su vida, que necesita ser atendido o que necesita ser corregido o que es una necesidad inminente, Señor, que hay en ese corazón, en esa vida. Y Señor, hoy yo quiero interceder y nosotros, Señor, intercedemos como iglesia, todos los que estamos aquí, por esos temas, por esas circunstancias personales, Señor, que están allí presentes y que necesitan que las escuches. Señor, te pido para que esto pueda ser atendido, pueda ser, Padre, corregido, provisto, la circunstancia que sea, Señor, tú sabes. Pero Dios también, en tu infinita misericordia y gracias, Señor, que nos derramas sin merecerlo, sabemos que hoy en el mundo que está tan convulsionado por los conflictos que existen, Señor, sabemos de la familia cómo está en circunstancias tan complejas y de las que jamás pensamos, Señor, en nuestra mente que podríamos tener tal vez un día conocimiento o cercanía con ello. Y hoy, Señor, te pido por la familia de Andrei, que está todavía en esta circunstancia y que tienen esa disyuntiva de qué hacer en este tiempo de conflicto. Señor, ¿a dónde viajar? ¿Qué hacer con la familia? Señor, donde tal vez para nosotros parece algo tan lejano, pero el tema de la guerra, Señor, pero para ellos es un tema que día a día están viviendo. Los pongo en tus manos, Señor. Guarda esta familia, guarda a sus padres, porque seguramente están inquietos por lo que va a suceder con ellos. Señor, y para que todo esto que está sucediendo con la familia y con ese bebé que viene en camino también, Señor, pueda llegar con paz y tranquilidad.
Guárdanos, Señor, guarda esta iglesia, la cual, Señor, pongo en tus manos, y en esta mañana particularmente, Señor, en este tiempo, hoy, Señor, en estos minutos en los que hemos de estar compartiendo también tu palabra, Señor, para que esta sea oportuna, sea poderosa, Señor, para tocar nuestros corazones, tocar nuestras vidas, Señor, y transformarlas como tú lo prometes. Pero, Padre, estoy seguro que nosotros como intermediarios en este proceso que nos permites, nos lo has de permitir, nos distinguirás, Señor, con lo que es necesario hacer para la iglesia. En tus manos estamos, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. Generalmente, como decía Claudia, ahorita es raro decir que, y en el YouTube, y que en el Facebook, y esas cosas, ¿no? Decirlas aquí en la iglesia, en el púlpito, pero, ¿saben? Quiero dar tiempo también a los amigos que nos están escuchando o siguen, puse el link o el vínculo de la página de la iglesia, www.palabrav.org. Esa es la página oficial de la iglesia, ahí estamos, ahí están las redes sociales y lo demás. Pero también para que los que estamos aquí, si tenemos, usemos también nuestras redes sociales y podamos compartir. Saben que también lo transmitimos en vivo a través de las cuentas de Facebook y de YouTube al mismo tiempo, a esas plataformas, para que, pues, de alguna manera nosotros también poder cubrir esas oportunidades que ahora Dios nos da. Antes yo me acuerdo que pues había las campañas evangelísticas, ¿no? Y esas grandes carpas que se usaban, o eventos masivos que se hacían en algunos lugares, y que venía algún predicador, una persona muy conocida. Yo hace muchísimos años, y algunos de ustedes se acordarán de Billy Graham, y en cuando visitó la Ciudad de México, y qué épocas, ¿no? Qué tiempos aquellos en la arena, en la Arena México fue, ¿no? En el estadio, en la Arena México, y todos esos eventos que hubo, y otros en otras ciudades. Y qué tiempos aquellos, ¿verdad? En los que así se compartía, así se evangelizaba. Y las iglesias todas hacían su obra de compartir y invitar y llevar personas y todo ese asunto. Ahora, eso en las ciudades casi ha desaparecido, esa dinámica ha desaparecido. Ahora la dinámica es otra. Creo que hasta cierto punto, si lo queremos ver así, pues tiene que ser más personal, directa, persona a persona. Tiene su ventaja, finalmente todas tienen su encanto, y el hablar con alguien y dar testimonio es algo muy importante, y a lo que desgraciadamente muchos de nosotros no nos enseñaron, y nos daba pena, o no nos gusta, o nos sentimos como que apenados o inhibidos ante cómo yo voy a decirle a alguien algo, ¿no? Como que esa es tarea de alguien especializado, profesional en esas labores. No me gusta hacerlo, pero yo los animo para que descubran lo hermoso que puede ser el dar testimonio a alguien, el hablarle a una persona, porque yo les decía que siempre el Señor a mí me da una visión cuando estamos aquí, cuando llego o cuando hablo sobre este tema, y yo veía en este lugar que estamos parados, me siento parado en este lugar y veo un campo gigantesco, así como dice el Señor su palabra, ¿no? Dice que está listo para sembrar, listo para cosechar, y lo vemos así todo completo, y esperando nada más que y las personas, tantas veces o en tantas oportunidades que tenemos, que estamos al lado de ellos y no nos damos cuenta que están esperando así que alguien les diga algo, que les digas que hay alguien que se está acordando de ellos, que hay algo mejor, que existe algo mejor en su vida que donde están, y nada más están que les toques tantito. Pero a veces somos tan insensibles que no lo hacemos porque pues no nos enseñaron, pero yo quiero que aprendamos eso y que nosotros seamos sensibles a esa necesidad. De veras, hay que ser generosos en ese sentido y seamos sensibles a esa necesidad que hoy por hoy ahí está latente.
Y bueno, pues, punto y aparte. Punto y aparte, quiero hoy, en esta semana, ha sido una semana muy, personalmente para mí, desde el mismísimo domingo, de todos los días estuve pensando, pidiéndole a Dios dirección, decir, Señor, ¿qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos o debo compartirle a la iglesia? Y el Señor siempre nos dirige al lugar correcto, de eso estoy cierto. Y derivado de ello, surge una frase que le da título al tema de hoy. ¿En dónde estoy, coma, a dónde voy? ¿En dónde estoy, coma, a dónde voy? Y yo recuerdo mucho esto porque viene a mi mente un momento, yo les decía, ya lo he compartido aquí, muy familiar, pero que también creo que también muy bonito y que no me lo puedo guardar nada más para mí, porque a veces decimos, no, es que esto es nada más para mí, pero aunque es para nosotros como familia, fue muy bonito, pero creo que también fue un momento que Dios nos regaló a nosotros como familia para poder compartirlo, para poder aprender. Y me refiero precisamente a la experiencia que tuvimos cuando mi hija se casa, estaba por casarse. Y le decía a ella, estábamos sentados a la mesa, y le comentaba que ese día y esa tarde que estábamos comiendo era la última vez que nosotros comíamos como familia y sentados como lo habíamos hecho por hasta ese momento, todo ese tiempo. Que ya la próxima vez muy probablemente iba a estar con su esposo ahora o iba a ser en otro tenor, no sabíamos cómo iba a ser. Y lo importante que era identificar el tiempo o los tiempos que vivimos nosotros. El tiempo que eres hijo, que eres estudiante, que eres aprendiz, cuando eres mamá, las que son mamás, cuando somos papás, los que somos padres, hombres, varones, refiriéndome precisamente a los papás, hombres, cuando pasamos a esa etapa y todas esas etapas que llevamos en la vida. Digo, es importante que lo identifiques en qué parte de tu trayecto de vida estás, porque muchas personas, ciertamente hay muchas cosas que han pasado en la vida de nosotros cuando somos niños. ¿Quién se acuerda cuando dejó de ser niño y ya pasó a ser un poquito como jovencito? Digo, como que eso pasa de una manera casi natural. No nos damos cuenta, casi nunca nos damos cuenta, o no nos damos cuenta. En algunas culturas existen ceremonias donde a cierta edad dicen, ahora de aquí en adelante ya eres un adulto, ya eres responsable de tus actos. Lo que hagas o digas, ya nada de que papá, mamá, usted ya es responsable. Y hay ceremonias y hay momentos que no es malo que lo hagamos, finalmente es bueno, eso es bueno. Me refiero a que son actos importantes, pero nosotros hemos transicionado de una etapa a otra y muchas veces no nos hemos ni dado cuenta, no nos damos cuenta, no sabemos dónde estamos o cómo llegamos. Quién sabe, ¿verdad? Pero ciertamente, repito, hay cosas que sí se pueden identificar, cosas que no, hay momentos distintos. Y esto es importante para todos nosotros, tenerlo bien claro, dónde estamos. Yo recuerdo que leía y veía y sé por ejemplo, en la Academia de Guerra, donde se estudian los militares, los oficiales que dirigen las batallas y se preparan en la universidad, porque ahí donde se estudia es técnicas de conflictos, fíjense nada más, así es, donde se preparan los oficiales que van a tener el mando de las tropas, les enseñan, evidentemente una de las primeras cosas es, identifica el terreno donde estás, a dónde vas a ir, con quién vas a enfrentar, cómo te vas a enfrentar, qué tiene y qué tienes tú, qué vas a hacer, qué estrategia vas a usar,
Y vemos también en la historia bíblica muchos momentos donde el pueblo se enfrentó a ejércitos o grupos belicosos muy importantes, pero y cómo se prepararon, cómo los preparaba Dios. Siempre existe una estrategia que debemos de tener y saber dónde estamos. De otra manera, pues vamos como ciegos, así, como si fuéramos con los ojos vendados, y es como dirían los refranes populares que dicen muchas verdades, como ovejas al matadero, ¿no? Pues, oye, no sabes, te vas a enfrentar a alguien que tiene gente o tiene armas, y tú, ¿qué vas a hacer? Entonces debemos de saber dónde estamos, identificar el lugar donde estamos, y para nuestra historia de vida es importante que hoy sepamos dónde estamos parados hoy. Y para esto voy a referirme a un personaje que creo yo que da la base bíblica para este mensaje, que yo creo que todos conocemos y es muy, muy conocido. Y me refiero a Moisés. Sé que más conocido no puede ser. Y lo uso porque creo que es un buen ejemplo para esto de lo que vamos a estar hablando hoy. En Éxodo 2 se habla, capítulo 2, en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, se nos habla, dice, el nacimiento de Moisés. Cómo Dios desde pequeño lo prepara, toma la vida de este niño y lo prepara para una labor muy especial, una labor muy importante, y vemos toda una serie de acontecimientos que lo acompañan a él. Cómo nace, en qué momento nace. Yo recuerdo que alguna vez hablaba de este mensaje de la madre de Moisés, de Jocabet, y cómo ella toma la decisión dice, es que hay sentencia de muerte para los niños hebreos, hay sentencia de muerte, esto lo van a matar. Ella nace este niño en el momento menos oportuno que se pueda uno imaginar, con la sentencia de muerte ya por default. Este niño se tiene que morir, no va a vivir. Y ella lo sabía, todos lo sabían en ese tiempo. Y ella decide hacer algo que en el entender humano y hasta de una madre, creo que pues sí es demasiado descabellado totalmente. Y dice, pues, primero, pues resguardarlo un tiempo, ¿no? Pues lo obvio, ¿no? Dice, lo voy a esconder al niño, pero pues, ¿cómo vas a esconder a un niño? El tiempo para que no se note. Pues estaba bien difícil. Y con esa sentencia que ya había para la vida de este niño. Y la Biblia habla de que era un niño bonito, que fue un niño hermoso. Dice que cuando nació fue un niño hermoso. Porque, ahorita se los voy a compartir por qué digo esto. Pero así fue como empieza su vida, y esta madre decide hacer algo que pues contraría la lógica, ¿no? Es demasiado atrevido, demasiado descabellado, diríamos algunos. Dice, pues antes que lo maten, pues mejor lo pongo en el río a ver qué pasa, ¿no? Y sí, pues era muy, muy descabellado y casi sin propósito. Eso dice, pues este niño se va a ahogar, lo más seguro, por más que le haga. Pero en ese propósito que ya Dios tenía definido para la vida de él, de este Moisés, pues ya conocemos la historia, ¿no? Y como su madre, pero a lo que voy es precisamente ese momento. Yo les decía, ese mensaje que una vez compartí hace tiempo, lo voy a tener que retomar algún día, donde les decía, ella, imagínense el momento, la gravedad del momento, lo intenso del momento que debió haber sido cuando ella dice, bueno, lo voy a poner aquí, en lo voy a poner en el río, y bueno, y empieza a maquinar el plan y lo empieza a llevar a cabo. Y llega y se va al río Nilo, pone a la criatura allí en el cesto,
protegido para que no se ahogue, no se hunda el cesto, ¿verdad? Estaba calafateado, dice la escritura. Estaba protegido para que no se inundara, no se hundiera, y pone al bebé allí. Wow. Vayan imaginando el momento, todo lo que viene, toda la historia, ¿no? Vayan pensando cómo viene todo esto sucediendo. Llegas al río, pones a la cesta, pones a la criatura. Ahora pónganse en el lugar de la madre. Está agarrando todavía el cesto. Y ahora tiene que soltarlo. ¿Qué no pudo haber pasado por su mente en ese momento? Ustedes, amigos que nos están viendo o están escuchando, pónganse en ese momento. Tengo el cesto tomado y tengo que soltarlo para que se lo lleve el río. Imagínense el momento emocional, espiritual, de vínculo de madre, de haber parido ese hijo y tener que soltarlo. Soltar eso ha de haber sido una de las cosas más difíciles, yo creo que ella debe haber experimentado en su vida, porque era dejarlo a su suerte. Dice, y ahora sí, como dicen por ahí, y ahora sí que Dios tenga consideración de él. Y en cada vida, en cada persona, en cada creyente, cada hijo de Dios, Dios tiene un propósito. Todos invariablemente, Dios tiene un propósito. Y en la vida de este niño ya lo tenía, desde que nació, porque vemos la historia, cómo va evolucionando, y al momento de soltarla a ella, Dios interviene. Está bien, déjalo, yo me encargo de esto, ¿no? Si yo me voy a encargar. Y de inmediato, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos describe la historia de él? La hija del mismísimo faraón, uno de los imperios más poderosos. No tengo las fechas exactas, ¿sabes? No quiero mentir tampoco ni decir algo que no es correcto, pero según escuchaba una vez a un historiador, dicen que nosotros estamos más cercanos en tiempos a Cleopatra, que fue la última gobernante de ese imperio egipcio. Nosotros en tiempo estamos más cercanos a Cleopatra que Cleopatra a los Ptolomeos, que fueron los primeros faraones de esa dinastía que ella pues finalmente terminó con ella, el imperio egipcio. El imperio egipcio duró, y lo que le sigue, ¿no? Muchísimo tiempo. O sea, era un imperio. Hoy hablamos de el imperio británico, por ejemplo, que tiene más de 1000 años y que gobernando, y que ha persistido precisamente ahora, dada la muerte de la reina, y ahí sigue el imperio, y los reyes tienen una secuencia que se puede contabilizar, etcétera, etcétera. Y el imperio egipcio lo supera por mucho. Entonces imagínense una hija de uno de los faraones del imperio egipcio. Ve el canasto, pide a sus doncellas que se lo traigan. ¿Qué creen que pensó ella? Pues inmediatamente sabía de qué se trataba. ¿A poco creen que ella iba a ser tan ingenua ignorante como para decir, no, pues quién sabe de quién será? De alguna manera llegó este niño de algún lugar. Pues ella sabía que era un niño hebreo que estaba que la madre había decidido pues deshacerse de él de esa forma, digamos, si es que lo queremos ver así. Y sabemos que ella no quiso deshacerse de él y dejarlo a su suerte. Lo hizo por un acto de desesperación, porque sabía que la vida del niño estaba sentenciada a morir. Pero por lo que se describe en las escrituras, dicen que era un niño hermoso. ¿Se imaginan el bebé qué hermoso debe haber sido? Como para haber conmovido el corazón de esta mujer,
que Dios ya la había preparado, seguramente, estoy seguro, ¿no? Es cierto de que así fue. La preparó para recibirlo y enamorarse de él, amarlo como dice, no puedo atentar contra la vida de este ser indefenso. Y lo toma y lo adopta en el momento más crítico, en el momento más... Dios se encarga de hacer su parte, ¿no? Y como siempre, de la forma más inesperada, que no imagina mente humana que eso pueda suceder. Y toma al niño. Dice Éxodo 2, capítulo 2, versículo 3 al 6, dice, pero no pudiendo, parafraseado, no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Pero la hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río. Vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, es este. A mí que no, que salió de la nada, este es su niño hebreo, que no sé nada. Dice, Dios usa, y bajo la dirección de Dios, a la hija de Faraón para rescatar a Moisés. Dice, Dios tenía esto preparado detalladamente para la liberación de Moisés y eventualmente al mismo pueblo de Israel. Dios con destreza guió a los padres de Moisés a las corrientes del Nilo y el corazón de la hija de Faraón para fomentar su plan y propósito, para procurar el plan y propósito que ya tenía Dios planteado para él. Y podemos ver en la vida de este niño desde el principio cómo Dios empieza a intervenir, y porque pues lo conocemos porque Moisés hoy por hoy es uno de los líderes más importantes que registra la historia. Uno de los líderes, hoy si queremos recordar líderes importantes de este calado, digamos, de esta talla, pues realmente muy pocos. Me queda tal vez Gandhi en su momento con la India y cómo este hombre con su toda su dinámica y su mística que él lo movió, libera a la India sin guerra y la libera del Imperio Británico, por cierto, lo sabemos todos cómo fue esto. Y una de las grandes batallas que él enfrentó fue la Guerra de la Sal, ¿se acuerdan? Que bueno, en la historia sí se describe la Guerra de la Sal, y cómo enfrentó también en otra contienda, digámoslo así, por llamarla, si se le quiere llamar así, de oración y ayuno, cuando convoca a toda la nación a oración y ayuno. ¿Para qué me voy a pelear con el Imperio Británico si sabe que la tenía perdida? Pero oración y ayuno, vámonos por esa. Y el Imperio Británico no pudo. Ya tuvo que, ya suelten estos, ya no hallaban cómo deshacerse de ellos en un momento dado. Al final el Imperio Británico ya no hallaba cómo deshacerse de la India. Ya les urgía deshacerse de ellos. Los evidenció, los exhibía como unos invasores, como unos piratas, opresores, los exhibió sin necesidad de levantar un arma. Recordando líderes de esa talla. Y Moisés destaca porque Dios lo usó. Conocemos la historia, cómo se presenta delante de Faraón y todo esto. Y estoy usando esta figura, esta historia y esta figura de este hombre, Moisés, porque cada uno de nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos un propósito definido. Cada uno, fíjense, y lo estoy diciendo con conciencia de lo que les estoy diciendo. No es como por decir nada más, que todos, no. Cada uno, ustedes que están aquí
y ustedes que nos ven, y cada persona tenemos un propósito. El tema es si lo identificamos, si sabes cuál es, o si has permitido que Dios obre en ese propósito que ya tiene para ti. Ese es el tema. La historia de Moisés es impresionante por todo lo que sucedió al lado de ella. Y recuerden, yo les he dicho que, y yo estoy convencido que siempre en la historia bíblica, los eventos, los acontecimientos que se describen aquí, siempre están magnificados de una forma tan, dirían así en cálculo matemático, dirían exponencialmente presentados. Y cuando hablo de exponencialmente presentados es porque esa figura en el cálculo se utiliza cuando dices, es que hay números que son dificilísimos de presentar, que son cifras que traen muchos dígitos al final, y se hace una presentación exponencial. Por 10, el que sabe de ingeniería, por 10 a la potencia X, a la 16, a la 86, y ya ponme ese número nada más, no, pues, pero esa forma nos permite representar números grandísimos. Y aquí está exponencialmente presentado eventos para que nosotros tengamos, los presenta a Dios de una forma tan esplendorosa y tan impresionante, para que diga, pues, para que cuando menos te tenga, digamos, oye, velo. Pero a veces somos tan ciegos o tan sordos que nos resistimos a pesar de lo claro, contundente, maravilloso que puede ser esto. Porque la historia de Moisés así lo denota, y de hecho la misma historia lo dice, lo declara abiertamente, no lo deja a la duda, dice, y yo le voy a endurecer el corazón a Faraón para que esto quede marcado en la historia y ustedes, mi pueblo, se den cuenta de cómo yo obro y cómo trabajo, y no a la primera decir, nos queremos ir, sí, váyanse. No, dice, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer difícil para que ustedes reconozcan y se den cuenta cómo trabajo. Y nosotros, como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos el potencial, tenemos todos los elementos para ser usados, para ser instrumentos útiles de maneras maravillosas e impresionantes. Pero hemos optado porque nos da miedo, decía, no soltar ese canastillo, ese canasto, y decir, atrevernos a decirle a Dios, órale, va. Y como la madre de Moisés, Jocabet, dice, tuvo un momento y dije, órale, Señor, tu nombre, ahí va. Porque nos da miedo, porque nos acobardamos, porque a veces nos volvemos seres pusilánimes, mediocres, lamentablemente, y nos quedamos y preferimos quedar, entre paréntesis lo tengo que decir así, en la comodidad de nuestra miseria. Y nos quedamos ahí atorados porque no reconocemos y no queremos reconocer lo que Dios puede hacer delante de nosotros, lo que Él puede hacer y el potencial que ha puesto en cada uno de ustedes. Sí lo digo con conciencia, en cada uno, cada hijo de Dios tiene ese potencial, pero lo resistimos, porque decimos que creemos en Dios. Yo creo en Dios, y generalmente las personas, todos creemos en Dios, que hay un Dios, que hay un creador. Pero ¿tú le crees a Dios? Es la pregunta, ¿tú le estás creyendo? Y muchos hemos pasado la vida diciendo que creemos en Dios, pero jamás le hemos creído a Él, jamás. Las evidencias son contundentes. Todos tenemos miedo de atrevernos a creerle a Dios porque dicen, no, es que yo no quiero acabar de pastor, yo no quiero acabar de misionero. ¿Ustedes creen que Dios quiere que todos sean misioneros y que todos sean pastores? Claro que no, obviamente que no. Hay personas que Dios ha hablado y que nos habla y dice, a ver, yo te quiero para esta misión. Y aún así, muchos
Y yo tengo testimonios de amigos y conocidos. No, un día el Señor a mí me habló para servirle, pero yo no quise. Me resistí. Y lo lamentan ahora. Pero ese es otro llamado, es algo que Dios se toma la particularidad el tiempo para llamar a llamarnos o decirles, ¿sabes? Yo te quiero a ti, ven para acá. Y obedeces. Pero esa es otra cosa, ese es otro tema. Pero nosotros, ustedes, cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito, pues si no estaríamos llenos las iglesias estarían llenas de pastores, y ¿quién escucharía entonces? ¿A quién le predicarías? ¿A quién le hablarías? Pues no. Bueno, pues todos nosotros tenemos un propósito y Dios nos pone para decirles que Dios nos ha llamado a cumplir su propósito. La pregunta es, ¿entiendes dónde estás y para qué fuiste llamado hoy? Esa es la gran pregunta que Dios nos hace. Vemos esta historia, cómo sigue caminando, cómo sigue desarrollándose, y vemos ahora a este Moisés en el palacio del faraón, palacio de Egipto, seguramente uno de los lugares más esplendorosos e impresionantes que pudo haber para vivir. Y después de estar sentenciado a muerte, subes a vivir al mismísimo palacio del rey, del faraón. Imagínense nada más. Después de estar ahí, te pone Dios, yo te quiero aquí. Y aquí te voy a preparar. Y conoce y es instruido, es preparado por los mejores maestros de la época que existían. ¿Ustedes creen que un faraón era instruido por cualquiera? ¿O los hijos o las personas que estaban? Un historiador y un comentarista, dice que el historiador Josefo, que registra esto, él dice, y me refiero a que lo dice Josefo, y él especula que él probablemente pudo haber sido un hombre que estaba en la lista para ascender al trono, probablemente. Es una especulación que él hace, yo no lo sé. Qué tan cierto, tendría que estudiar muy a fondo esto para llegar a corroborar esto. Pero el historiador Josefo dice que probablemente así era. Y que también, incluso él, aparentemente por lo que los historiadores dicen, que probablemente el mismísimo Moisés, que fue instruido con esos maestros, con esos eruditos, conocedores, que lo prepararon, probablemente él haya dirigido al ejército egipcio en algunas batallas. Porque él finalmente era de la realeza, no era un soldado de a pie, era de la realeza. Y ellos son los que dirigen al ejército, y que muy probablemente, yo creo, de ahí deriva que él piense o dice que probablemente él haya dirigido algunas campañas de guerra, porque hay que recordar que él llegó hasta los 40 años a estar viviendo allí. Entonces era un hombre hecho y derecho, no era un chamaco, era un hombre que probablemente dirigió al mismísimo ejército egipcio contra algunos pueblos enemigos. Imagínense nada más toda esta historia. Cómo fue preparado, fue instruido con lo mejor de lo mejor que ofrecía en esa época, se ofrecía en esa época. Dios así trabaja en la vida de sus hijos. No imaginamos a veces lo maravilloso y lo tremendo que puede ser esto. Y así fue como él fue preparado para seguir adelante, pero claro, también la escritura bíblica nos señala que él fue criado y alimentado por su misma madre, porque la historia bíblica así lo declara. Nos dice que cuando la hija del faraón lo ve, dice, bueno, obviamente que este niño tiene que alimentarse, es muy pequeño, era de unos meses, 3, 4 meses, este niño tenía que ser amamantado por su madre o por una nodriza, y que astutamente su hermana, que se cruza, ¿verdad? Dios la usa, que le dice a la hija del faraón, yo conozco una señora, yo le puedo conseguir una mujer para que lo alimente a este niño y se lo cuide, ¿cómo ve?
a ver, tráemela, dice, yo me voy a encargar y le voy a pagar, y te pago porque me lo crías. Dice, yo te encargo. Y era la misma madre de él. Seguramente que ella lo sabía. No creo que haya sido tan ingenua como para no haberse dado cuenta, o a menos que Dios le haya cerrado los ojos a eso. Digo, también puede suceder que haya cerrado los ojos de esta mujer a ese razonamiento, porque pues digo, en lo obvio, pues, ay, mira qué casualidad, y luego ya me ofreciste, está así, bueno, está bien, pero bueno, así fue creado. Él entendía quién era, tenía claro quién era, que era un hebreo, que por mano de Dios hoy estaba allí, y él estaba siendo preparado para algo importante. Seguramente, ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que él sabía lo que venía? Tenía 40 años. Sabemos que él inicia la parte más importante de su llamado ¿a qué edad? 80. ¿A quién a los 80 años le resulta lógico? Sí, la lógica humana, a los 80 años iniciar un llamado a mover una nación, a sacar una nación de un lugar donde estaban ya totalmente identificados. Ya José ya había pasado por allí, había muerto, ya ni se acordaban de él, de José, ya no se acordaba el pueblo, ni los faraones sabían ni que él había ayudado a Egipto a que no muriera de hambre, en la hambruna. ¿Quién piensa que a los 80 años, en su sano juicio, alguien puede ser utilizado de esa forma por Dios? Una forma natural. Pues obviamente que nadie dice, ay, a los 80 años, por favor, ya dedícate a otra cosa. Pero menos a hacer estas cosas. Pero cuando Dios interviene y cuando nosotros dejamos y le creemos a Dios, corrijo, más bien, cuando nosotros le creemos a Dios y Él interviene, lo que parece imposible, ilógico, irreal, y por eso les digo, es que son tan exponenciales y tan maravillosas estas historias, que son posibles, se hacen posibles. ¿Dónde creen que un niño en un río, saltado en esas condiciones, salga a vivir al palacio del faraón, se ha educado con los mejores educadores de su tiempo, se ha preparado, viva, aprenda todo lo que se tenía que aprender de protocolos y forma de vida en un lugar tan espléndido, tan esplendoroso, tan exquisito, y Dios lo use, Dios te use? ¿Cómo es posible? A ver, pues no, se sale totalmente de la lógica. De ahí yo creo que por eso muchos, de ser tan poderosas las historias y tan tremendas, que por eso yo creo que muchos dicen, no es posible, el entender humano es ilógico, es imposible. Claro, pues para el entender humano así es, pero para Dios no. Y así se desarrolla la vida de este hombre, y va creciendo, va aprendiendo, pero llega a esa etapa de vida en la que él, como decimos, es un hombre, 40 años, en pleno uso de sus facultades, diría, en pleno uso, y todas sus facultades mentales, espirituales, físicas. Yo quiero imaginar que Moisés debe haber sido un hombre muy apuesto. No creo que haya sido, imagínense vestido con las ropas reales. Si ya nada más cuando te pones un buen traje y te arreglas, ya cómo cambia la persona, ¿no? Ay, qué guapo, ¿qué tal, No, ya cuando alguien se viste bien, se peina bonito, se arregla y se perfuma, ya está, la cosa cambia, ¿verdad? Ya deja de verlo así, las muchachas dejan de ver al muchacho, es así como que ya todo desangelado, así, no, pero cuando lo ven arregladito y bien vestidito, qué guapo se ve, ¿no? ¿Cómo se vería Moisés con las ropas reales? Era un príncipe de Egipto, así se vestía, como un príncipe de Egipto, no era cualquier personaje de a pie, dirían algunos, era un príncipe de Egipto. Imagínense
el porte del tipo en ese tiempo. Debe haber sido impresionante verlo. Llegaron, no, ahí viene un príncipe, cuidado, no lo toquen, es un príncipe. Y este no es cualquier personaje, es un hombre con mando, ilustrado, bien parecido, bien guapo. No, pues ya, yo creo que todas las mujeres, todas las muchachas de su época, no hombre, dicen, derrapaban, dirían por ahí hoy en nuestro lenguaje, derrapaban por estar al lado de ese joven, de ese hombre varonil, bien parecido, arregladísimo, príncipe de Egipto. No, pues, una joya, era una joya. Ese era Moisés en ese tiempo. Ese era Moisés. Y con la claridad de que él sabía que él era un hebreo también, porque también lo sabía, no lo podían engañar. ¡Qué historia! ¡Qué historia estamos viendo aquí! Y cuando él ve que están abusando de un connacional de él, dice, cuando dice, cómo el egipcio estaba fustigando a su hermano de nación, dice, hijo, esto me ardió, ha de haber ardido por dentro, y el fuego, y con la autoridad que él tenía, Señor mío, dice, aquí no permito que esto pase, y lo ejecuta. Según la historia, él mata a este egipcio y él lo entierra, dicen que lo entierra. Aparentemente no había testigos, pero por lo visto sí hubo, o de alguna manera se supo que él había ejecutado, que él había matado a ese egipcio. Y tras esto, él, pensando que ya había pues ejecutado un acto de autoridad, pues él tenía toda la autoridad para hacer eso y lo que le sigue. Entonces era un príncipe de Egipto. El faraón decidía sobre la vida de cualquiera de sus súbditos, el pueblo, y vives, mueres, y sin problema. Pero en este caso particular eso no sucedió así. Sabemos que esto no sucedió así. Y cuando vuelve él a ver a dos connacionales pelearse tremendamente, que se estaban agarrando una golpiza seguramente, pero bien fea, a dos hebreos que se estaban peleando, y él interviene, este príncipe de Egipto interviene para separarlos. Oigan, no se estén peleando, son hermanos, no la muelen. ¿Qué es lo que le dicen a él? ¿Y tú quién eres para separarnos? ¿Quién eres? Tú que mataste a algunos, tú que no tienes nada que ver con nosotros. ¿Por qué quieres ahora decirnos qué hacer a nosotros? Y desacreditan estos dos pelafustanes que se estaban peleando, desacreditan todo el abolengo, la seguridad y ese porte impresionante que tenía este hombre en ese momento. Y lo mandan a la lona. ¿Quién eres tú para decirnos qué hacer? Príncipe de Egipto. ¿Tú quién eres? Él pensó que lo iban a ver con respeto y con autoridad. Y todo lo contrario. Lo tumban y lo mandan a la lona. Y todo esto se vino abajo. Y de ahí deriva, y nosotros sabemos que mataste a un hombre, mataste a un egipcio. Y de ahí empieza a entrarle un temor horrible a él. Porque ¿qué es lo que decide el faraón? Que lo conocía. El faraón era su padrastro, digámoslo así, si usamos esa figura. Lo sabía. Cuando se entera, tráiganmelo para ejecutarme a este canijo. Esto no puede quedarse así. Tráiganmelo porque este se va a morir. Y Moisés se le acaba todo ese abolengo, toda esa seguridad que tenía él, y huye.
huye, sale huyendo a sus 40 años. Cualquiera diría, oye, pues estaba en la mejor etapa de su vida. Dije, 40 años, pues estás joven, es todo lo que quieres. Pues en su mejor etapa, huye, escapa a Madián. Pero ahí Dios, como siempre, interviniendo, dice, huye a la tierra de Madián y llega todavía seguramente con pues resquicios, ¿verdad?, de su forma de vida, tal vez ropa y cosas que cuando llega hasta el pozo y interviene para defender a estas mujeres que iban a darle de beber a su ganado cuando las estaban expulsando los otros cuidadores, las echaban fuera porque, o sea, quítense porque ya llegamos. Y eran mujeres, dicen, pues ustedes se ponen allá y nosotros vamos a alimentar, a dar de beber a nuestro ganado primero. Y él interviene para que ellas puedan alimentar o darle de beber a su ganado, a sus ovejas. Dice en Éxodo 2, 15 y 19, dice así: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llevar a las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí donde Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y le respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Un varón egipcio. Yo estoy seguro que él iba todavía con los ropajes de príncipe, porque lo identificaban hasta como un varón egipcio, no como un hebreo. Dice, y ya él dice, el padre, ya conocemos la historia, que lo llama y dice: oigan, traigan ese hombre valiente, las defendió, hombre, caramba, quiero conocerlo. Lo adoptan, se quedan y bueno, ya conocemos, ahorita vamos a ir viendo esa historia. Aquí probablemente Moisés tenía una pequeña percepción del plan en ese tiempo de lo que Dios tenía para él. Pero él, fíjense lo que les voy a decir, pero él era demasiado grande para ser usado por Dios. Moisés trató de hacer la obra del Señor dentro de la sabiduría y el poder del hombre, y esto no funcionó. Después de 40 años de una preparación improbablemente perfecta, Dios tuvo otro periodo de preparación para Moisés y el pueblo de Israel para hacer que el pueblo estuviera listo para recibir a Moisés. De una preparación probablemente imperfecta, es lo que comentan. Hace un comentarista, dice, sí, porque estuvo con el faraón, allí lo preparó. Dice, pues ¿cómo te van a preparar? El mismo enemigo, contra el quien vas, te va a preparar y te va a instruir. Pues sí. Así fue. Dios así tenía su plan perfecto. Pero después viene otro periodo tremendo, difícil, increíblemente difícil. Un tiempo en el que Dios tenía que cumplir un plan perfectamente establecido para alguien. Y para nosotros y para ustedes también existe este propósito, esta preparación que Dios nos ha ido llevando. Después de 40 años de esa preparación improbablemente perfecta, Dios lo manda a seguirse preparando. Dice, no, te falta un segundo nivel todavía. En Egipto Moisés aprendió el cómo ser alguien. En Egipto aprendió Moisés cómo ser alguien. Se instruyeron, sabía quién era, conoció. Pero en Madián, él aprendió el cómo ser nadie. En Egipto aprendió a ser alguien, pero en Madián aprendió a cómo ser nadie. Nadie. Después de haber estado en lo más exquisito de la cultura,
Dios lo pone a cuidar ovejas y a como ser nadie. Después de tener mando, ordenar, ser respetado, admirado, Dios lo puso, dice, en Madián, él aprendió a ser nadie. Él, estoy seguro que había aprendido mucho en Egipto, aprendió mucho, conoció mucho, pero más aprendió cuando estuvo en Madián. Aprendió a ser nadie y aprendió a depender de Dios y a creerle a Dios, que eso es lo más interesante de esta historia. Aprendió a creerle a Dios. Por eso les decía que él en su primera etapa de vida, en esa etapa esplendorosa, él era demasiado grande para ser usado por Dios. Él era demasiado grande para ser usado por Dios. Y tuvo que esperarse 40 años para trabajar con él. Porque él no estuvo nada más criando ovejas allí. 40 años. Estuvo siendo preparado por Dios 40 años para ser usado, para para mover una nación entera. Y esta historia que yo sé que muchos ya la conocen, y si ustedes no la conocían, pues aquí está el libro de Éxodo capítulo 2, léala y conozca la historia de Moisés. Puede ser la historia de nosotros, puede ser tu historia, pues es mi historia. Y esta cómo nos ha llevado, o cómo Dios nos ha sacado en algún momento, o nos ha desarraigado incluso en algún momento de nuestra vida, de algún lugar donde Él te trae y te pone donde tú no esperabas ni siquiera que Dios te pusiera. Y te desarraiga a veces, y a veces nosotros estamos tan aferrados a nuestras miserias, que cuando nos arranca de ese lugar, ¿cómo sufrimos? ¿Cómo lloramos? ¿Cómo decimos, no, yo no quiero irme? No, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto? Si yo estaba tan bien aquí, no, yo te quiero acá. Y a veces Dios es tan misericordioso con nosotros que ¿sabes qué? Mira, con todo el dolor de mi corazón, te voy a tener que traer acá. Te voy a traer este Madián para prepararte para lo que sigue. Y a los 80 años este hombre empezó el ministerio, empezó su llamado. Dios lo había preparado para eso. Y conocemos la historia y sabemos que nadie hubiera podido haber llegado al faraón si no era con la preparación que él tenía y el conocimiento que tenía él. Porque para llegar al faraón seguramente que era todo a ver, ¿quién de nosotros ha podido ir a ver a un presidente? Quiero ir a ver al presidente, quiero platicar con él, sentarme a tomar una taza, proponerle algo. ¿Quién de nosotros va a llegar así? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues él sabía cómo llegar al faraón, al hombre más poderoso de su época, al imperio más poderoso. Sabía cómo llegar, porque conocía protocolos, sabía con quién había que hablar, por dónde llegar, a dónde estar, cómo presentarse. Y él y su hermano Aarón llegaron y pudieron hablar con el faraón y enfrentarlo. Pero claro, sabían dónde estaban parados, identificaron el tiempo que Dios que Dios estaba marcando y lo que había que hacer. Y por eso la pregunta, ¿dónde estás hoy? ¿Dónde estás parado hoy? ¿Y tienes idea a dónde vas? Muchos de nosotros hemos andado por la vida y no tenemos ni siquiera la más remota idea de dónde estamos parados. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos perdidos a veces. Es importante, vital, que tú sepas dónde estás hoy. Que reconozcas cómo Dios te ha llevado hasta este momento. Porque cada hijo de Dios tiene un propósito. Yo quiero que se queden con eso. Cada hijo de Dios tiene un propósito para que se cumpla. Pero tienes que creerle a Dios.
Porque si tú no crees lo que Dios tiene para ti, y no estoy hablando de fantasías ni de cosas locas o fuera de temas que Dios usa, cómo te usa o nos puede usar en nuestra vida para hacer, porque puedes decir, no, estás fantaseando. No, yo no estoy fantaseando, yo estoy hablando de lo que Dios hace en nuestras vidas, o ha hecho, o reconozcas que Dios ha hecho en tu vida, y cómo Él te ha cuidado, te ha guardado, te ha movido, te ha respaldado, te ha protegido, y a veces ni nos damos cuenta de cómo Él ha estado, su mano ha estado con nosotros. En tantos momentos donde lo más seguro es que hubiera pasado una catástrofe, o ya no estuviéramos aquí, Dios te cuida. Ay, a ver, tú tienes un propósito yo lo tengo para ti, y yo te cuido, y yo te guardo, y yo te voy preparando. Y hoy yo quiero que ustedes y yo salgamos de ese Madián que tenemos en nuestra vida, donde Dios ya nos preparó, porque eso es lo importante también, que sepamos que ya Dios nos preparó para el siguiente nivel. ¿Qué sigue, Señor? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer hoy con lo que ya aprendí? Porque de eso te trata también, de que un día nosotros nos pongamos en el camino que Dios para lo que Dios nos preparó, y lo hagamos. ¿Qué es? Yo no lo sé. Yo quisiera decirles a muchos de ustedes, darles a esto, vete acá, te toca allá. No, yo no tengo esa información, fíjense que no. Pero ustedes, y Dios sí se las puede revelar. Dios sí se las puede revelar a ustedes, y ustedes la pueden tener y saber qué es lo que sigue. Y creerle a Dios. Y hacer lo que Él tiene para ustedes, o cumplir con el plan que Dios tiene en su vida. Nada más, nada más, no más, no más, nada más con eso. Y como les digo, Dios tiene un propósito especial para cada hijo de Dios, para cada uno de sus hijos, para cada uno tiene un propósito especial. Él no nos ve como un montón de gente que se junta. Cada historia es especial. Cada historia tiene su propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito especial para Dios. El tema es que nosotros le creamos a Él. Si tú no le crees, nada va a pasar. Si eres un hijo de Dios, me queda claro. ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador? Sí, también. Pero ahí te quedaste. Ahí te quedaste. Y ese propósito que dices, que yo tengo algo especial para ti, tengo algo que yo quiero más para tu vida, pero muchos nos resistimos a conocer eso que Dios puede mostrarnos, pero nosotros mismos cerramos la puerta a eso. Nosotros nos cerramos esa bendición y no la recibimos, no la tomamos. Yo les invito, los animo para que nosotros salgamos de ese Madián que tenemos en nuestra vida hoy, donde ya Dios nos preparó, y ahora, Señor, ¿qué sigue? ¿A dónde voy? Que aquí estoy yo, soy materia dispuesta, lo que sigue. Y sin miedo, como lo hizo la mamá de Moisés, sin miedo, sueltas ese canastito, dices, Señor, dale, te creo. ¿Qué sigue? ¿A dónde voy? Que aquí estoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú has sido generoso con nosotros, Señor, y has sido bueno y nos has provisto y has cuidado y has guardado, Señor, y hasta hoy permites que estemos aquí. Gracias, Señor, porque nos permites hoy poder compartir tu palabra, poder desafiarnos, Señor, a nuestras vidas, a poder seguir adelante, a ver, Señor, con tus ojos lo que tú tienes, Señor, y hacer despejada nuestro camino y ver con ánimo, ver con animosidad, Señor, con expectativa, Señor, lo que tú tienes para nosotros. No importa el tiempo que tengamos, Señor, la edad que tengamos, tú nos pones un desafío para seguir adelante y queremos tomarlo. Y lo tomamos, Señor, y queremos seguir adelante sin miedo, sin temor, Señor, porque sabemos que tú estás delante de nosotros, Señor, donde nos animas a seguir adelante y nos enseñas que así debe de ser nuestra vida.
no una vida de miedosos o cobardados, Señor, sino una vida de hijos tuyos que creen en ti, no que somos valientes y atrevidos y arrojados, Señor, que creemos en ti, porque de lo demás tú te vas a encargar, lo sabemos. En tus manos estamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, amigos, hermanos y amigos que nos han acompañado en esta transmisión, ahí les dejé la pleca, bueno, como se dice, a veces decimos así, se dice, bueno, el subtítulo de la página de Palabra Viva, ahí se las puse, www.palabrav.org. Ahí están nuestras redes sociales y lo que hacemos, etcétera, etcétera, y los contenidos que transmitimos también. Ahí se los dejamos para que los conozcan. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes, me despido de ustedes, todos los que estamos aquí. Y bueno, pues los invito para que nos sigan acompañando. Y ya este martes vamos a iniciar el taller en el que vamos a estar el martes a las 8. Que precisamente tiene que ver un poco con esto, en donde reconozcamos, yo les decía que aprendamos, el taller tiene como propósito aprender a identificar y darnos cuenta dónde estamos en el viaje de la vida. Dice así la autora Joyce Meyer, dice, el viaje de la vida. ¿Cómo lo has recorrido? ¿Has padecido la vida o la has disfrutado? Hay diferencia diametral, porque hay quien la padece la vida, hay quien la ha disfrutado la vida y ha disfrutado todo, cosas buenas y cosas malas. Cuando hablo, y en el taller van a conocer por qué les digo disfrutar la vida, en cosas buenas y cosas malas. ¿Cómo vas a disfrutar lo malo? Pues sí, también hay esas etapas, y el viaje de la vida hay que disfrutarlo. El taller va a durar 13 semanas, empezamos el martes a las 8, es por vía Zoom, ahí vamos a estar. El que quiera inscribirse tiene que mandarme un mensaje, sea a través del Facebook, Messenger, pueden mandármelo directamente allí para o déjenme sus datos que están interesados y yo me pongo en contacto con ustedes ahí a través de las redes sociales y los incorporamos a un grupo que se forma de WhatsApp, donde antes de empezar la sesión, una hora antes o en el día les mando un mensaje en la mañana para recordarles, ¿verdad? Un recordatorio que vamos a tener el taller ese día martes, y en la tarde a las 7 aproximadamente les estoy enviando la invitación o el enlace para conectarse a la transmisión vía Zoom. Es una vez a la semana, dura 13 semanas, son 2 meses y cachito, estamos todos los martes. Ahorita no les diría con precisión el calendario, porque luego de repente hay fechas que a veces tenemos que, por cuestiones de calendario y eventos, a veces llegó a suceder una vez que tuvimos que diferirlo o acomodarlo, pero es los martes a las 8 y dura 13 semanas. El taller no tiene costo, digamos. Ahora sí que yo les decía a unos amigos ayer, oye, hay charlas que dan algunos, dicen, se me olvida el nombre, es que en inglés dicen speakers, ¿cómo se les diría? Conferencistas, y se las cobran, pero bien cobradas. Luego viene este señor, ¿cómo se llama? Hay Lozano, ¿no? César Lozano, ya ven que dan el charlas así él es motivador, digamos, yo lo veo como un motivador, y es buen motivador, digo, mis respetos al señor, lo hace muy bien, por cierto, lo hace bien. ¿Cuánto les cobran la entrada, a esas charlas que da? Son muy buenas y amenas y toda esa cosa. Caramba, no quiero compararme ni pretendo compararme con nadie, ¿verdad? Pero pues nosotros no les cobramos nada, es sin costo, les animo y están mejor, modestia aparte, ¿no? Bueno, el propósito es servir, ¿verdad? Y hacer cosas en favor de la iglesia y de ustedes, ¿verdad? Y hacerlo con ese ánimo. No tiene costo, así que pues para que se conecten, martes a las 8 vamos a tener esas charlas, van a durar 13 semanas, para que ustedes nos acompañen allí. Es patrocinado por el Ministerio de Palabra Viva.
Entonces, bueno, ahí se los pongo para que me manden sus mensajes para agregarlos, incorporarlos al grupo. Bien, pues con esto me despido de los amigos que están en la transmisión en vivo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo por aquí el próximo domingo a las 11:20. Estamos iniciando la transmisión con la reflexión que tenemos, el devocional que hacemos, como en este caso el que compartió Claudia. Y bueno, pues ya luego con el mensaje también que compartimos. Pásenla bien, cuídense mucho. Estamos viendo.